¿Cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a ver este tema número 4, que viene a ser el aire, ¿no? En primera instancia, ¿qué cosa es el aire? Se denomina, pues, así la mezcla de gases. Ya terminando el curso, vamos a ver qué cosas son los gases, qué elementos químicos conforman estos gases, principalmente oxígeno, nitrógeno, entre ellos, ¿no? Principalmente esos dos. Y el aire es esencial para la vida de nuestro planeta. Es particularmente delicado y está compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias, ¿no? Bueno, ¿cómo está compuesto el aire? A diferencia de lo que muchos piensan, el aire no es solamente oxígeno, ¿no? En realidad ni siquiera es el elemento más abundante en el aire, sino es el nitrógeno. El nitrógeno es el elemento más abundante del aire, de esta mezcla de gases, con un 78% aproximadamente. El 21% es oxígeno. Prácticamente entre esos dos elementos, si sumamos, da el 99% de lo que es la proporción de todo el aire. Y el 1%, profesor, que queda, ya, está compuesto por otras sustancias como el hidrógeno, carbono, dióxido de carbono, el ozono, gases nobles, ¿no? Como el criptón, argón y otras sustancias que todo en conjunto suman un 1%. Pero principalmente aire es nitrógeno y oxígeno. Esos dos componentes son lo que da fuerza a esta mezcla de gases, ¿no? Bueno, pues ahora sabes esa composición. Pues bien, acá hay un completo, para completar un diagrama, chicos, aquí, de celestito, bueno, en azul, vas a poner la N de nitrógeno, luego vas a poner la O de oxígeno, y luego otros, ¿no? O si no, simplemente escribes la palabra oxígeno, nitrógeno y otros. Entonces, primero, a ver, vamos a poner así, vamos a poner, insertar acá. A ver, chicos, vamos a insertar. Uy, ¿qué pasó? Insertar cuadro de texto. Vamos a poner acá. Como el espacio es muy chiquito, eso es lo primero que vas a poner acá. Si no te alcanza, simplemente pones N mayúscula de nitrógeno, pones luego O mayúscula de oxígeno y luego pones otros, ¿sí? Nada más. De esa manera. Ahí está. Listo. Ya está. N de nitrógeno, mayúscula, ojo, O de oxígeno, así se simboliza a los elementos químicos, y otros. ¿Sí? Primera parte lo voy acá a resaltar. Listo. Ok. ¿Cuáles son las propiedades físicas del aire? ¿No? Antes de ello, vamos a leer un pequeño dato. ¿Sabías que se ahorra dinero y se reduce las emisiones de CO2 que tanto contamina, al ambiente al no conducir rápido, ¿no? Conducir a 16 kilómetros por hora más lento puede disminuir las emisiones de gases invernadero en un año por cada 10 toneladas. Además, mantener tus llantas bien infladas puede disminuir el consumo de combustible en un 6%. Y mantener el motor afinado puede ahorrar entre 15 a 50%. Entonces ya saben, aquellos papitos, mamitas que tienen auto, pueden tener de este consejo para ahorrar, ¿no? De paso de que se ahorran ustedes un pequeño dinero, bueno, bastante dinero en lo que es mantenimiento de auto, de paso cuidan el planeta, ¿no? Muy bien, vamos a seguir viendo acá. Propiedades físicas del aire. Tiene menor peso que el agua, es de menor densidad que el agua, no tiene volumen definido, ¿no? No existe.
No existe en el vacío, ojo, el aire, ¿no? Profesor, ¿qué es el vacío? Es la ausencia de aire, justamente. Es vacío total, ¿no? Como en el espacio, ¿no? Donde tú puedes flotar, ¿no? Si no fuera, si por el aire básicamente ustedes, la gravedad hace su efecto, ¿no? Es un fluido transparente, incoloro, inodoro y es insípido, que me falta una tilde, insípido, ¿no? Es un buen aislante térmico y eléctrico. No se conduce la electricidad a través del aire, ¿no? Un litro de aire pesa aproximadamente 1,29 gramos en condiciones normales, es decir, a una atmósfera. Propiedades químicas. Reacciona con la temperatura, condensándose en hielo a bajas temperaturas y produce corriente de aire. Es por esa razón que se puede producir el hielo, ¿no? ¿Cómo se produce hielo en mi frigidera, profesor? Muy aparte del agua, es también el aire que está inmerso y un gas, ¿no? A bajas temperaturas el aire se vuelve sólido, se condensa y se forma el hielo. Y está compuesto por varios elementos básicos para la vida. Entre ellos, los dos más importantes, chicos, ¿cuáles son? Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Acuérdate, primero lugar nitrógeno con 78% y segundo lugar el oxígeno con 21%. El aire no es solamente oxígeno, es nitrógeno mayormente y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Acuérdate de esos dos elementos. Por último, una capa densa de aire es la que forma nuestro alrededor, lo que nosotros conocemos como la atmósfera terrestre. Chicos, sin el aire, muy aparte de lo que respiramos, no pudiéramos vivir literalmente. Porque no solamente nos da aire, el aire para respirar nada más, sino también nos da una protección. Todas estas capas de aire, y dependiendo de cómo esté compuesto y las temperaturas que estas están asociadas, generan varias capas protectoras de la Tierra. En este caso, estamos hablando de la atmósfera. El aire, al igual que otros gases, no tiene una forma fija. Se esparce y llena todo el espacio disponible de manera que nada está realmente vacío. Pero el aire no puede escapar de la atmósfera dado que la fuerza de gravedad evita que se aleje de la Tierra. En conjunto, este aire tiene, vamos a decir, un límite, ¿no? Y justamente esas son las capas de la atmósfera. Ojo, estos son una representación de estas capas, no es de que exactamente a esa altura hay una capa que yo pueda ver visualmente y digo, ah, ya mira, acá, justamente acá arribita está tal capa y acá abajito está otra capa. No, no, esto es un dibujo representativo. Y las alturas que vamos a dar en kilómetros principalmente son aproximadas, no es exacta, va a depender también de la zona donde se esté, ¿no? Pero teóricamente se tiene que, son capas, entre comillas, regulares, con un espesor este, constante, ¿no? El cual puede ir variando por diversas formas, diversos factores, ¿no? Ya sea la presión, la misma gravedad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta atmósfera tiene varias capas. Tenemos ahí la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera o termósfera también, y la exósfera. 5 capas. Ahí. La primera capa es la capa en la cual nosotros estamos inmersos, y la cual le debemos la vida, propiamente dicho. La capa inicial tiene contacto con la superficie terrestre y se extiende hasta una altura entre los 6 kilómetros en el polo, o sea, en los polos norte y sur, y 18 kilómetros en el resto del planeta. O sea, no es exactamente un grosor constante. Date cuenta que va desde 6 kilómetros de grosor hasta 18, ¿no? En ese rango está justamente este espesor, ¿no? Muy bien. La troposfera es la que está, es la primera capa de la atmósfera que tenemos, ¿no? Es la que está desde el suelo hasta una altura de 6 kilómetros y máximo 18 en el resto del planeta. 6 kilómetros en los polos, polo norte y polo sur. Eso quiere decir que desde que nos vamos acercando a los polos, esta capa va disminuyendo su altura hasta los 6 kilómetros en los polos, ¿no? Ya estamos hablando del polo norte y en el polo sur, que es la Antártida, ¿no? Principalmente, ¿no? Eh, el, el resto, siendo la capa más cálida de todas, a pesar de que
límites exteriores la temperatura alcanza los menos 50 grados, o sea, para pasar de una capa a otra, en este caso los menos 50 grados, en la zona donde se producen los fenómenos meteorológicos como la lluvia, vientos, cambios de temperatura, tormentas tropicales y huracanes, está justamente una temperatura más alta. Como esto es de todo el planeta, o sea, desde la superficie terrestre hasta una cierta altura, no toda la superficie terrestre tiene la misma temperatura, ¿no? En los polos obviamente es bajo cero, ¿no? Obviamente. Y en el resto del planeta va variando la temperatura, ¿no? Por esa razón se dice que es la capa más cálida, ¿no? Una de las más cálidas, ¿no? Más cálida no que sea muy caliente de todas, sino cálida en el sentido de que tiene una temperatura relativamente estable y que, bueno, puede llegar hasta inclusive hasta los 50 grados, 50, 55 grados máximo, y en los polos a menos 50 grados Celsius, ¿no? Luego viene la segunda capa, la estratosfera. Va desde los 18 kilómetros del resto del mundo hasta los 50 kilómetros de altura. En los polos es un poquito menos, ¿no? ¿Ok? Antes de pasar a la segunda capa, preguntas clásicas de la troposfera. ¿Cuál es la primera capa? La troposfera. ¿Cuál es la capa más baja? La troposfera. ¿Ok? De la atmósfera, ¿no? Por si acaso te preguntan, ¿dónde suceden los fenómenos meteorológicos? El clima, las lluvias, los vientos, los cambios de temperatura, en la troposfera, ¿sí? En la troposfera, ¿ok? Por encima de la troposfera hay otro tipo de fenómenos que vamos a ver, pero los fenómenos principalmente los cambios climáticos, lluvias, vientos, chubascos, todo ello es en la troposfera, ¿no? Los huracanes, las tormentas tropicales, ¿no? Los tornados, ¿ok? Los vientos fuerte, ¿no? Es en la troposfera. Muy bien. La estratosfera, segunda capa, va desde los 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altura, en diversas capas gaseosas, ¿no? Una de ellas es la ozonosfera, es parte de la estratosfera, son varias subcapas, ¿no? En donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno, ¿no? Formando la molécula de ozono que constituye la conocida capa de ozono. En la estratosfera hay una pequeña subcapa que se llama la capa de ozono. Ahí es nuestra capa protectora, chicos, de los rayos ultravioletas, ¿ok? Los rayos ultravioletas llegan a incidir al planeta Tierra, chocan en su mayoría en la capa de ozono, la capa de ozono los absorbe o los rebota, y muy pocos penetran hacia la Tierra, ¿no? Esta pequeña cantidad de rayos ultravioleta hace que se caliente el planeta y y se pueda dar la vida, ¿no? Ojo, pero si va demasiado, estos rayos ultravioletas, como realmente está sucediendo, puede ocasionar lo que es el efecto invernadero, el sobrecalentamiento global de nuestro planeta, ¿sí? La capa de ozono tiene ya un agujero muy grande. Si bien la capa de ozono actualmente ha mejorado un poco por la pandemia, porque no había mucha contaminación, está volviéndose a deteriorar porque nuevamente estamos regresando a nuestra normalidad, ¿no? Vamos a decirlo así, y nuevamente está viéndose la contaminación, ¿no? ¿Ok? Entonces la capa de ozono está en la estratosfera, está por encima de la troposfera, ¿ok? Dice acá, este proceso genera calor de la capa de ozono, por lo que la estratosfera registra un aumento considerable de la temperatura hasta los menos 3 grados. En la parte baja vuelan los aviones supersónicos y es una capa de calma, es una capa donde no hay vientos, muchos vientos, por no decir así, no hay muchos vientos y es tranquila, ¿sí? Es una capa con calma. Luego viene la mesósfera, chicos, la tercera capa, es la capa intermedia de la atmósfera. Recuerda que son 5 capas. Esta capa intermedia va entre los 50 y 80 kilómetros. Es una zona más fría de la atmósfera, es la zona más fría, alcanza los menos 80 grados. Es más fría inclusive que los polos, ojo. Es la zona más fría, ¿no? Y aquí los fragmentos de meteoritos terminan y hacen ignición. ¿Qué significa que hacen ignición? Se queman o simplemente desaparecen. La mayoría de los meteoritos desaparecen en esta capa, ¿sí? En esta capa, hacen ignición, ¿sí? Se queman. La ionosfera o termósfera, que es la cuarta capa, se extiende de los 80 hasta los 800 kilómetros de altura. Es una de las más extensas, ¿no? Ahora vamos a ver la última, más grande, ¿no? Y presenta un aire muy poco denso, ¿no? Se permite oscilaciones de temperatura drásticas dependiendo de la intensidad solar. Puede registrar temperaturas de 1500 grados Celsius durante el día y caer dramáticamente en la noche. Imagínense, 1500 grados. Es la zona más caliente, ¿no? Vamos a decir, la termósfera, ¿no? Termósfera, temperatura, o ionosfera.
Y la exósfera es la capa externa de la atmósfera que va de los 800 kilómetros, va después de la ionosfera obviamente, hasta los 10.000 kilómetros de altura. Es relativamente indefinida, ¿no? Este límite de 10.000 kilómetros es algo, vamos a ver, relativo, ¿no? Porque dicen los científicos que la exósfera en realidad es de los 800 hasta el infinito, todo el espacio, ¿no? Pero no puede ser todo el espacio porque ahí no hay aire, ¿no? Básicamente, ¿no? Normalmente le dan esta altura de los 10.000 kilómetros y es relativamente indefinida, ¿no? Poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior. Allí tiene lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como el helio y el hidrógeno. Aquí hay bastante helio y hidrógeno que va a fugar. Antes de pasar a la aplicación, chicos, quiero que por favor compartamos un video de lo que es la atmósfera, ¿no? La atmósfera en sí, ¿no? La atmósfera en sí. La atmósfera en sí. A ver, un momentito, por favor. Voy a desarrollar aquí el video, para que puedan ver ustedes acerca de la atmósfera principalmente y el aire, ¿no? El aire y la atmósfera, ¿no? Primero, el aire. Vamos a ver acá. El aire. Hola chicos, bienvenidos a su canal 123 Aprende Más. En este video vamos a aprender sobre el aire. Si estás listo, comenzamos. Todos sabemos que el aire es un elemento muy importante para la vida y que sin él ningún ser vivo podría habitar el planeta Tierra. Pero, ¿sabes de qué está hecho el aire? ¿Le saben, El chicos? aire es una mezcla de gases invisibles que rodea la Tierra y que está dividida en capas que en su conjunto constituyen la atmósfera. El aire logra permanecer alrededor del planeta Tierra gracias a la acción de la fuerza de la gravedad, manteniéndose de esta manera en la troposfera. El aire está compuesto por el nitrógeno, que compone el 78.05%, oxígeno, que es el 20.95%, dióxido de carbono, que es el 0.03%, vapor de agua, este es variable, y otros gases, 0.97%. Aquí tenemos una proporción ya más exacta, ¿no? 78,05%, redondeando, 78%. El oxígeno, 20,95%, 21%, redondeando. Y el resto está conformado por otros gases como dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases, ¿no? Que pueden ser el hidrógeno, el ozono, ¿no? También está conformado vapor de agua, etc. Y algunos gases Como todos los gases, el aire ocupa un lugar en el espacio, no posee un volumen definido y llena los espacios vacíos de manera uniforme. Además, se expande y se contrae, puesto que al calentarse ocupa un mayor volumen debido al movimiento de sus partículas. Mientras que si se enfría, disminuye su volumen y se contrae y desciende. El tiempo atmosférico ocurre dentro de la parte baja más densa de la atmósfera como resultado de la temperatura, la presión y las diferencias de humedad dentro del aire. La fuente de energía para impulsarlo procede del Sol, que evapora agua y calienta la superficie de la Tierra. El viento se produce por la circulación de aire que se calienta en la superficie de la Tierra. Las corrientes calientes, como la del Ecuador, hacen que el aire ascienda y las corrientes frías hacen que el aire descienda. El viento es el resultado de los movimientos del aire a diferentes presiones. ¿Sí es? El clima es el patrón. Algo muy importante acá, el viento no es lo mismo que el aire. El aire da origen al viento por la subida y bajada de temperatura, ¿sí? Es el movimiento del aire. Pero este movimiento se da por las variaciones de la temperatura.
del tiempo atmosférico, que se da en una determinada zona a lo largo del tiempo. En las diferentes estaciones del año predominan más unos sistemas que otros. Por ejemplo, en el hemisferio norte es común que el verano se den sistemas de altas presiones y en invierno bajas presiones con la consecuencia de lluvias. Ahora veamos las propiedades físicas. Es de menor peso que el agua. Es de menor densidad que el agua. Tiene volumen indefinido. No existe en el vacío. Es incoloro, inodoro e insípido. Son las mismas propiedades que hemos indicado, ¿no? Ahora, las propiedades químicas. Reacciona con la temperatura condensándose en hielo a bajas temperaturas y producen vapor a altas temperaturas. Está compuesto por varios elementos, entre ellos oxígeno y dióxido de carbono, elementos básicos para la vida. Actualmente, la contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes y es resultado de las actividades del hombre. Las causas que originan esta contaminación son diversas, pero el mayor índice es provocado por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Los principales contaminantes del aire se clasifican en primarios. Son los que permanecen en la atmósfera y tal como fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de calidad del aire se consideran los óxidos de azufre, monóxidos de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas. Y los contaminantes secundarios son los que han estado sujetos a cambios químicos, o bien son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Recuerda que si te ha gustado o te ha servido este video, me puedes regalar un like o puedes compartir el video. O si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas, es gratis. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Muy bien, chicos, hemos visto este video muy interesante. Ahora vamos a ver acerca de la atmósfera para que podamos tener claro ya los conceptos. ¿Sí? La atmósfera. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la atmósfera terrestre. Atento, por favor. La capa gaseosa que rodea la Tierra se llama atmósfera y es fundamental para que exista la vida. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio. E impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa homogénea, sino que con la altura va cambiando su composición. Se va haciendo cada vez menos densa, cada vez tiene menos aire. Por esas diferencias, la dividimos en 5 capas, llamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Vamos a conocer cada una de ellas. Muy bien, esas son las 5 capas, ¿no? Acuérdense como TENTE, ¿no? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, o también llamada ionosfera, y exosfera, ¿sí? Tropo, la Tierra, extra, lo que sigue, meso, la parte media, mesósfera significa medio, termósfera, la parte más caliente, la termósfera, y la exósfera, ¿sí? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, las 5 capas de la atmósfera. Cada uno vamos a ver su definición. Por favor, atentos y ya pasamos a la aplicación. La troposfera es la capa inferior, la más próxima a la superficie de la Tierra. Llega hasta los 12 kilómetros de altura y en ella se dan los fenómenos que componen lo que llamamos el tiempo, el clima. La estratosfera llega de media hasta los 50 kilómetros de altura, aunque en algunos puntos alcanza los 70. Dentro de la... A ver, chicos, aclarar, ¿por qué dice 12 kilómetros? Ese es en promedio.
¿De dónde salió 12? ¿Recuerdan que en el polo son 6 kilómetros y en el resto del planeta 18? 6 más 18, 24 entre 2, promedio 12. En promedio son 12 kilómetros. Pero ya hemos visto que en los polos son 6 y en el resto del planeta 18 kilómetros. En promedio son 12 kilómetros. A partir de aquí en adelante ya los promedios van a coincidir más o menos con lo que hemos visto en nuestra separata. En la estratosfera está la capa de ozono, que es fundamental para la vida, porque filtra los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Si no existiera la capa de ozono, esos rayos acabarían con la vida en nuestro planeta. La mesosfera se sitúa entre los 50 y 80 kilómetros por encima de la superficie. Es la capa más fría de la atmósfera. Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. ¡Qué frío! La mesósfera. La termosfera, también llamada ionosfera, llega hasta los 400 kilómetros. En ella, los transbordadores espaciales giran alrededor de la Tierra y en ella también se producen las misteriosas auroras boreales. Son preciosas, ¿a que sí? La exosfera es la última capa de la atmósfera y está entre los 400 y los 2000 kilómetros de altura. A partir de ella, ya no existe ningún gas, solo está el vacío, el espacio. Ya hemos conocido la atmósfera y sus capas, pero no podemos despedirnos sin hablar de la contaminación. La actividad humana libera muchos gases malos para la atmósfera. El humo de las fábricas, de los coches, muchas de las actividades que hacemos diariamente están provocando cambios en la composición de la atmósfera. Todo esto produce alteraciones en el clima, inundaciones, lluvia ácida que acaba con los bosques. Una atmósfera contaminada pone en peligro la salud de nuestro planeta, de todos los seres vivos. Tenemos que tomar las medidas necesarias para contaminar lo menos posible y cuidar nuestro planeta y la atmósfera para poder seguir disfrutando de todas las maravillas de la naturaleza. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a... Muy bien. Vendría a ser lo que es la atmósfera. Muy bien, chicos, vamos a responder nuestra actividad de aplicación para terminar esta parte. Dice acá, la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas se encuentra ubicada, ¿en qué capa? ¿Se acuerdan? En la segunda capa, se llama la estratosfera. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera. Entonces vas a poner acá estratosfera, ¿sí? Muy bien. Segunda pregunta, acá te la voy a resaltar. Lo voy a resaltar. La estratosfera. Muy bien. Segunda pregunta. La mayor proporción de elementos que contiene el aire puro en el ambiente es el... ¿Quién es el de mayor proporción? Es el nitrógeno. Acuérdate, nitrógeno. Es el de mayor proporción. Está más abundante. En segundo lugar está el oxígeno. En segundo lugar está el oxígeno. Pero el de mayor proporción, nitrógeno. 3. En la atmósfera, dice acá, en la atmósfera terrestre, el elemento gaseoso más denso y abundante es el más denso. Aquí hay que tener en cuenta que en la atmósfera, ¿cuál es el elemento más denso? El elemento más denso. En la atmósfera terrestre, el elemento gaseoso más denso y abundante es el más denso y abundante. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué elemento, chicos? ¿Qué elemento es? Igual, nuevamente, el nitrógeno es el más abundante, ¿no? En la atmósfera terrestre, el elemento gaseoso más denso y abundante es el nitrógeno. Es el nitrógeno.
tanto en la atmósfera y en el aire, el nitrógeno es el que, vamos a ver, reina. La capa externa de la atmósfera, o sea, la externa, la más alejada, la estratosfera, ¿no? La estratosfera, la exósfera, perdón, sí. Disculpen, la estratosfera está en intermedio, segundo, disculpen. Exósfera, que está en el exterior, exósfera, la que está la más externa, la más alejada, la exósfera. Cinco, indicar verdadero, falso. Respecto al aire, existe en el vacío. En el vacío no existe aire, ¿ya? En el vacío no existe aire, hemos indicado eso. No tiene volumen definido. No tiene volumen definido. Verdadero, no tiene volumen definido. No tiene. Es de menor peso que el agua. Sí, verdadero, es de menor peso que el agua. Es de mayor densidad que el agua. Mayor densidad, falso. Menos densidad. Menos densidad. ¿Sí? Listo. 6. La capa de la atmósfera. Antes de pasar a las 6, repasamos falso, verdadero, verdadero, falso. 6. Capa de la atmósfera donde suceden los fenómenos meteorológicos. ¿En qué capa? En la primera, ¿no? En la primera capa. La troposfera. La troposfera. Troposfera. La troposfera. 7. Región en la que se ubica la mayor concentración de ozono. Obviamente la capa de ozono. Esa será la segunda capa. La estratosfera. La estratosfera. ¿Sí? La estratosfera. 8. La capa inferior de la atmósfera. Nuevamente, la estratosfera. Es la capa más baja. La estratosfera, la primera. La capa de la atmósfera donde los meteoritos terminan haciendo emisión. ¿Recuerda? La capa donde terminan haciendo emisión, la mesósfera, la capa intermedia. Acá está justamente el dato. Aquí los fragmentos de meteorito terminan de hacer ignición, o sea, se terminan de quemar. ¿Pero dónde se queman primero? En la ionosfera, en la termósfera. Ahí se queman y lo poco que queda termina en la mesósfera, ¿no? Entonces acá es la mesósfera. Mesósfera. La mesósfera. Y por último, la capa de la atmósfera más caliente. Más caliente. La termósfera, o también llamada ionosfera. La ionosfera o termósfera. ¿Listo? Esa será la respuesta. Chicos, pregunta fácil, sencilla. Entonces repasemos. 1, estratosfera. 2, nitrógeno. 3, nitrógeno. 4, exósfera. 5, falso, verdadero, verdadero y falso. 6, troposfera. 7, estratosfera. 8, estratosfera. 9, mesósfera. 10, ionosfera o termósfera. La actividad de extensión, chicos, está fácil. 2 preguntitas bien interesantes. ¿Por qué es importante cuidar el aire? Una justificación de unas 4 o 5 líneas como máximo, ¿no? Tampoco no quiero algo muy extenso, ¿no? 2, 3, más que suficiente, máximo 4 o 5, ¿ya? Si quieres hacer más extensa esta pregunta. ¿Cómo puedes curar el aire? De igual manera, 3. Aquí, en este caso, ¿cómo puedes curar el aire? Puedes dar 3 o 4 alternativas en promedio. ¿Cómo puedes curar el aire? De tal manera, de tal manera, de tal manera. Unas 3, 4 en promedio, más que suficiente. Y para investigar, la evaluación también para investigar cuáles son los agentes contaminantes del aire, cuáles son los agentes contaminantes naturales y cuáles son los agentes contaminantes artificiales. En el video hay algunas respuestas. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo. Espero sus evaluaciones y tareas el día de hoy. ¿Ya? Gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos en la semana de exámenes. Para los que presentaron todo, ya saben que están exonerados. Los que no han presentado todo darán examen correspondiente. Cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta luego.